Testamentos. Hola, en la carta a los Romanos, capítulo 7. ¿Se acuerda que el otro día, en lo que encuentra el capítulo, se acuerda que el otro día le platiqué que aquella anécdota del pastor que decía, ¿en dónde quiere estar usted? ¿En una iglesia donde está el diablo bien flaco? Porque nadie le da nada para comer. ¿Se acuerda? O el diablo bien gordo porque todo el mundo anda en chisme. Y que al último dijimos, donde no esté el diablo mejor, ¿verdad? En la semana me hicieron llegar un video de una iglesia católica donde estaba una lechuza ahí arriba bailando los coritos junto con ellos. Y decía yo, no cabe duda, ¿verdad? Que a veces cantamos nomás por cantar y hasta el diablo da vueltas ahí. Pero mi hermano, no cabe duda también que con un corazón sincero y un espíritu quebrantado, dice la Biblia que el Señor no lo desprecia. Romanos capítulo 7, ¿lo tenemos? Vamos a leer un solo versículo. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 7, versículo 24. Leemos juntos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Padre, en el nombre de Jesús, venimos humillados delante de tu presencia con un corazón sincero. Como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y por esas palabras de vida eterna por las que estamos aquí, Señor, nos has llamado con tu gran amor y misericordia, nos atrajiste con tus lazos de amor, nos sedujiste, como dijo el profeta, y nosotros nos dejamos seducir por ti, Padre. Gracias por tu presencia y como te cantábamos, gracias por tu fidelidad. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Yo sé que en estos días, últimamente, hemos sentido que nuestras fuerzas menguan. Yo los he visto todos, a veces achicopalados, ¿verdad? Así como cansados. A veces pareciera que no hubiera nadie en la iglesia. Pero aún así Dios es bueno porque seguimos, mi hermano, en el camino de Dios. Y como decía aquella alabanza, a veces venimos cansados del camino. No siempre podemos venir con algarabía, con la fuerza, pero siempre podemos venir. Y aunque usted venga cansado, aunque usted venga frustrado, lo bueno es que usted está en la casa del Señor. No deje de congregarse, como sea que se sienta en su ánimo, no deje de venir a la casa de Dios. Y si de plano no puede venir, pues ahí está la transmisión en vivo, siempre de los sermones, de las predicaciones. Y mi hermano, yo hace algunas semanas, algunos días, platicaba con un hermano en Cristo por teléfono. Este hermano en Cristo tiene muchos años en el Evangelio, tiene más de 30 años. Y él me decía, yo a veces leo este pasaje y a veces no lo puedo comprender. Me quedo patinando, me decía él. Y yo mismo como pastor, como predicador, muchas veces en una predicación he utilizado este mismo pasaje que leímos hace rato. Pero hoy quisiera profundizar un poco más en lo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Roma, a los romanos y a nosotros también. Pablo se lamentaba de su propio cuerpo. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, vamos a regresar un poco desde el versículo 14. Pablo está disertando, está haciendo una argumentación acerca de la ley de Moisés y de la gracia de Dios. Y dice versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo aquí le habla a todos los creyentes, en todo lugar y en todo momento. A todos aquellos que deseamos obedecer la ley de Dios. Yo creo que todos los que estamos esta noche en este lugar es porque queremos obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro, el querer está en nosotros. El no querer fallarle a Dios en ninguna manera, ni con el pensamiento. Por eso estamos en la casa de Dios y no que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Ese deseo está en nosotros, como está en cada uno de los hijos de Dios en todo el mundo, como estuvo en el apóstol Pablo.
El querer obedecer a Dios y el querer aborrecer el pecado. El querer está en nosotros, que reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Nada bueno mora en nuestra humanidad. Nada bueno. En nosotros está el pecado en sí. Es lo que hay dentro de nosotros, lo que va a hacer la diferencia. Porque por fuera todos somos iguales. El apóstol Pablo no se miraba diferente. Es más, Jesús no se veía diferente a cualquier otra persona. No es que Jesús iba caminando por ahí, ¿verdad? Como a veces nos enseñaban las películas donde Jesús casi estaba así, con los ojitos así, medio así, y le brillaba el rostro y tenía alitas. No, mi hermano, Jesús se veía por fuera como usted o como yo. Era un hombre común. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que hay algo que es diferente en el cristiano, pero no es fuera, porque dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Dice la Biblia: en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos ya somos pecadores, por naturaleza. Todos, sin excepción alguna. Todo cristiano honesto sabe, todo cristiano honesto reconoce que está lejos, muy lejos de agradar a Dios con sus fuerzas. Los que dicen que agradan a Dios es que todavía están muy lejos de ser cristianos honestos. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Yo no voy a ir a un consultorio médico, como buen mexicano que yo soy, ¿verdad?, para hacer una prevención. Como buen mexicano que yo soy, yo voy porque ya traigo el hígado en la mano. Digo: doctor, ya no aguanto el dolor y es por eso que vengo. Así el cristiano no viene a la iglesia porque sea muy bueno. El ser humano viene a la iglesia porque ya reconoció que es muy malo. Para algunos llegó al límite del pecado, ya están hastiados de pecar y no saben cómo salir de ahí. Y por eso caen a los pies de Cristo. Hay un reconocimiento de nuestra pecaminosidad. Hace algún tiempo mi esposa me regañaba y me decía: no le digas a los hermanos que tú eres bien pecador. Siempre dices que tú eres muy pecador, ¿qué irán a pensar de ti? Y yo le dije: pues que piensen lo que quieran. Si Dios sabe que soy pecador, que no lo vayan a saber ellos. ¿A poco muy santitos? No, todos somos pecadores y el que diga lo contrario ya pecó por andar mintiendo. Todos, mi hermano, tenemos que entender que con nuestras fuerzas no podemos agradar a Dios. El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, él dijo estas palabras: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De ese versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Escuchó? El apóstol Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos se identifican con Pablo? Amén. Yo me identifico plenamente con el apóstol Pablo. Dice: yo no entiendo cómo es que vivo, porque me pongo a hacer cosas que aborrezco. Esto que hago lo aborrezco, esto que digo lo aborrezco, esto que pienso lo aborrezco. No puede ser, decía él. Entiendo, dice el apóstol Pablo, entiendo que lo que hago lo estoy aborreciendo. O sea, él se refiere a que tiene un conocimiento que va más allá de lo que él hace. No concuerda lo que él piensa con lo que él está haciendo. Pablo hacía algunas cosas que él mismo no aprobaba. No se sienta, mi hermano, como que es el único en el mundo que lo hace. No vea a su alrededor y diga: mira, todos los hermanos se ven santos y yo soy el único pecador. No. Todos los que estamos aquí somos igual de faltos que usted, y a lo mejor algunos hasta peor. Y así nos tenemos que mirar, como persona necesitada de la gracia de Dios, con misericordia.
Desde el que está aquí predicando y cantando, al que está en la puerta, al que está donde sea que estemos, con misericordia, porque dice el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. O sea, yo quisiera hacer cosas buenas para el Señor y en vez de eso me encuentro haciendo cosas malas. Y si lo que no quiero, esto hago, versículo 16. Apruebo que la ley es buena. O sea, la ley de Dios es buena porque sin lugar a dudas no la hago. Mi naturaleza me lleva a pecar y me dice no matarás y yo mato. Jesús dijo que cualquiera que le diga fatuo a su hermano es homicida. O sea, si yo le digo tonto, menso, etcétera, etcétera, es como si yo lo matara. O sea, ya quebranté la ley. Por eso la ley es buena, porque la ley vino para hacerme saber que yo soy malo por naturaleza. Y dice la ley, no mentirás. Y el niño de 3 años dicen, ¿quién quebró eso? Yo no fui. Por naturaleza ya mintió. La ley vino de parte de Dios para darnos una cachetada en la cara y que supiéramos que somos malos por naturaleza. Y aún más allá de la naturaleza, ¿verdad? Porque los animalitos cuidan a sus bebés y los seres humanos aprueban leyes como el día de ayer, donde la corte dijo no pueden criminalizar el aborto en todo el país. Lo que quiere decir que cualquiera que quiera abortar puede abortar y nadie le tiene que decir nada. Y a los minutos, un terremoto en la Ciudad de México. ¿Ah? ¡Qué casualidad! ¿No le parece a usted mucha coincidencia? Mi hermano, Dios no se queda con nada. Pero esa es la naturaleza del ser humano. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo estaba completamente fuera de onda, como decimos ahora, ¿no? Estaba bien sacado de onda. Decía, ¿qué? No me entiendo. Que alguien me explique. Entiendo entonces que el que peca no soy yo, sino mi carne que es pecadora. Pero no significa, mi hermano, ahorita lo voy a decir, ¿dónde lo puse aquí? No significa que Pablo esté diciendo, bueno, yo soy inocente, ¿verdad? No soy yo el que está pecando, sino es mi cuerpo y yo soy santo. Al contrario, si usted lee toda la carta a los Romanos, Pablo reconoce una y otra vez que es un hombre pecador y acepta las consecuencias y las responsabilidades por su pecado. Porque hay una corriente que dice que Pablo está diciendo ahí que no podemos hacernos responsables de lo que hacemos en la carne porque la carne es pecadora, ¿verdad? Ni modo, yo quiero hacer lo bueno, pero la carne no me deja, ¿verdad? Y hay mucha gente que se excusa de esa forma y no, mi hermano, Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, mi carne me lleva a pecar y las consecuencias las tengo que asumir yo, quiera o no quiera, porque el pecado es pecado. Platicaba una vez con un hermano y le decía que sí, que Cristo te salva, que Cristo que te alcanza, te transforma, pero las consecuencias del pecado quedan en nosotros. Y él me decía, no, cuando el Señor llega a ti, te hace nueva criatura. Le dije, mira, mi papá durante 15 años fue alcohólico y aceptó a Cristo porque Cristo lo alcanzó. Tiene muchos años, del 80 y tantos, siendo cristiano, y hasta el día de hoy las consecuencias de su alcoholismo están en su cuerpo, en su aparato digestivo, en sus órganos. Dios no ha hecho nada. Dios no le dijo, ya aceptaste a Cristo, ¡pum!, ahí te va todo nuevo. No, Dios dejó todas esas consecuencias de su pecado en él. ¿Por qué? Solamente Dios sabe. Pero la mayoría de las veces Dios hace así. Las consecuencias de nuestro pecado permanecen ahí, ¿verdad? O la mujer que anda con un señor y con otro señor y con otro hombre y tiene un montón de hijos, ¿a poco acepta a Cristo y los hijos desaparecen? ¿Verdad que no? Se queda con la bendición de cada santo. Es parte de las consecuencias de su pecado.
Y así podemos enumerar muchas cosas. Y Pablo reconoce aquí en este versículo que la responsabilidad es suya, aunque sea su carne la que lo está llevando a pecar. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo. O sea, significa que hay un cambio completo, un cambio permanente, una nueva identidad interna en el apóstol Pablo. O sea, una nueva criatura, un nuevo yo. Este nuevo yo que está dentro del apóstol Pablo y de cada uno de los que hemos aceptado a Cristo es un nuevo yo que ya no aprueba el pecado. Ahora cuando pecamos, inmediatamente esa nueva criatura que hay dentro, ese Espíritu Santo que nos llena, nos lleva a contristarnos. ¿O cuántos se sienten felices cuando pecan? Yo no. Inmediatamente llega el Espíritu Santo y me dice: mira lo que acabas de hacer, mira lo que acabas de pensar, mira lo que acabas de decir. Y hay un contristamiento de mi corazón, mi hermano, de mi espíritu, porque le he fallado a mi Dios, porque le he fallado a Jesús. Ahí está entonces una confrontación entre el viejo hombre y entre el nuevo hombre. Dice el apóstol: el pecado que mora en mí, versículo 17. El pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? En mí, ¿verdad? El enemigo está en mí. El enemigo está todo el día siguiéndome. Lo tengo más pegado que mi sombra. Duerme conmigo y no es mi esposa. El enemigo soy yo. Pero el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a ver Gálatas 5, versículo 17. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, pero para que no hagáis lo que queréis. ¿Cómo la ve? Bonita cosa, ¿no? O sea que en mí, en usted, está una guerra, una batalla constante y una batalla continua dentro de nosotros, aparte de lo que pasa afuera. El deseo de la carne va completamente opuesto a lo que el Espíritu quiere, y lo que el Espíritu quiere va completamente opuesto a lo que la carne quiere. Y ahora sí, bendito Dios, ¿quién podrá defendernos? Solamente Dios, mis hermanos. Solamente en el Señor podemos salir avantes de esta batalla todos los días. Pero no podemos dejarle todo al Señor. A ver, Señor, hazle. No, nosotros. Dios nos ha dejado una corresponsabilidad a cada uno de nosotros, de buscarlo a través de su palabra, a través de la oración. Y si quiere que su carne no esté tan fuerte, póngala en ayuno y verá cómo se doblega la carne. Luego, nomás le quitan la coca y con eso puede comenzar. Dice versículo 18, Romanos 7. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice el apóstol Pablo: bueno, yo entiendo, ¿verdad? La carne no me deja. Y dice que no lo dejaba hacer. Yo me pongo a leer el libro de los Hechos y todas las cartas y veo los mapas que vienen atrás de la Biblia, y dice: segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, cuarto viaje misionero. Y eso que la carne no lo dejaba hacer. Imagínense que la carne lo hubiera dejado hacer al apóstol Pablo. Hubiera venido a predicar acá a los aztecas y a los olmecas y a todos, ¿no? Un hombre de Dios. Un hombre que decía: la carne no me deja, pero mi hermano, ¿cómo trabajó este hermano? Así que usted y yo no tenemos excusa, porque tenemos la misma carne que tenía el apóstol Pablo. Y el mismo Espíritu Santo que vivía en el apóstol Pablo también vive en nosotros.
Así que si él, con su miserable hombre de él, no pudo hacer más, nosotros podríamos por lo menos hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Está interesante, ¿verdad? No victimizarnos. No diga que usted es la víctima. No diga, es que yo no puedo. No, sí puede. Porque dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Dijo eso el apóstol Pablo, lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo también. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí podemos, mis hermanos. A veces no queremos. El apóstol Pablo culpaba a su cuerpo, pero se hacía responsable de sus pecados y aún así servía a Dios con todo. La carne, según el versículo 18 que acabamos de leer, es la base de operaciones del pecado. Mucha gente piensa que el pecado se origina en el infierno, ¿verdad? Que ya está el diablo con todos sus militares haciendo un plan. No, mis hermanos. La base de operaciones del pecado es esta carne que usted ve. No está muy lejos. Véase. Esa es el pentágono del pecado. Ahí se orquestan las operaciones que lo van a hacer o pretenden hacer caer. Se utiliza para operar en la vida de cada cristiano. Y no es que el diablo sepa cuál es su punto débil, es que su carne sabe cuál es su punto débil. Ya estamos atados desde entonces. Aleluya. No es otra cosa que el resultado de una naturaleza caída, pecaminosa. Dele a la niña un juguete, póngale otro niño a un lado y diga que se lo dé. Y le va a dar, pero otra cosa. ¿Verdad? Ser humano por naturaleza es egoísta. Por naturaleza es desobediente. Por naturaleza es malo. Lea El Señor de las Moscas. Es la naturaleza del ser humano. Maquiavelo lo dijo, el fin justifica los medios. No importa a quién aplastes, no importa a quién derribes, mientras tú llegues a tu objetivo. Y Jesús dijo, si alguien te pide que le lleves 1 milla a la carga, llévasela 2. Si alguien te abofetea de este lado, ponle la otra mejilla. La naturaleza del ser humano no concuerda con la enseñanza de Jesús. Porque Jesús vino a darnos algo más que el ser humano no podía conceptualizar. Jesús le dijo, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Y los judíos se quedaron así, ¿cómo? Y los mexicanos también. Y los cristianos también. ¿Cómo que la hermana chismosa? Tengo que tener misericordia. Sí, mi hijo, a la chismosa también. Pero si anda hablando mal de mí, pues para que hable más. ¿Verdad? Dijo aquel, coman, que de todas maneras voy a hablar. Así es la naturaleza del ser humano contra la naturaleza del nuevo hombre, de la nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero yo me pongo en los zapatos del apóstol Pablo y veo la angustia con la que él escribía y redactaba esta carta. Él se estaba abriendo con la iglesia en Roma. Les estaba diciendo, no son los únicos que se sienten así, yo también me siento de esa manera. Sigamos leyendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre interior, mi hermano, la nueva criatura, ya no simpatiza con el pecado. Ya no se puede sentar a tomar ahí, a decir chistes rojos, a ver a las mujeres o a desearlas y estar muy quitado de la pena como si no pasara nada. El hombre interior, la nueva criatura, ya no lo deja disfrutar la vida así, porque sabe que está mal. No digo que no lo pueda hacer, digo que ya no lo va a disfrutar igual. Va a decir, caray, ¿qué pasó?
Ya no me sabe igual esta marca. Ya no me siento a gusto en este lugar. Pero si ahí se la pasaba antes. Sí, pero ya no soy el mismo. Ya no soy igual. Ahora me agrado en Dios. Y ahora eso que me llamaba la atención de pecar, ahora lo aborrezco. Pero si lo haces, sí, pero no lo hago porque yo quiero. Ahí está el cristiano apesadumbrado, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. ¿Quién me librará? Con frustración, con tristeza, el apóstol se lamenta por su pecado. Eso es solo posible cuando el creyente percibe su propia pecaminosidad en comparación con la santidad de Dios. Solamente podemos sentirnos mal por nuestro pecado cuando hemos reconocido que hay un Dios que nos ama y que es santo, santo, santo. Y que mandó a Jesús a morir por mí, un justo por los injustos. ¿Qué tenía que estar haciendo Jesús en la cruz? Nada. No tenía ningún negocio ahí. Yo le voy a decir un secreto que a lo mejor usted nunca había pensado. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, aparte de todas las implicaciones, ¿verdad?, que para usted, para mí eso conllevaría, que estaríamos bien perdidos, la naturaleza perfecta de Jesús lo hubiera llevado a vivir eternamente aquí en la tierra. ¿Adán y Eva fueron creados para morir? No. No está en su naturaleza porque eran perfectos hasta que ¿qué? Hasta que pecaron. Jesús no viene de la cruz. Jesús tendría ahorita 2020 años. Él estaría vivo. Él sería joven, sería fuerte. Porque Él era perfecto, sin mancha, sin pecado. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero si no pecas, no mueres. Por eso vino de una virgen, concebido del Espíritu Santo, para que sea perfecto. Pero el plan no era venir a estar toda la vida aquí, era morir por usted y por mí. Ese era el propósito de Jesús aquí en la tierra. ¿Sino a qué viene? ¿A qué vendría Dios mismo encarnado? ¿A qué? Solamente vino a salvarnos. Dice el apóstol, ¿quién me librará? La palabra librar, Pablo la utiliza para hacer referencia a un soldado que sacaba a su compañero herido de batalla. Era aquella palabra que se utilizaba, ¿verdad?, en busca del soldado Ryan. Aquellos que sacaban a los heridos, los estaban librando de la batalla. Y Pablo decía, yo también quiero que alguien me saque de aquí, pero ya. Y por eso a veces decimos, Señor, ya ven pronto, por favor. Ya no es que aguantemos los pecados del mundo, es que ya no aguantamos nuestros propios pecados. Ya ven, por favor, Señor. Y sabe, estaba leyendo yo un comentarista y me gustó esto. Ponga atención. Según se dice, existía una tribu antigua cerca de Tarso. ¿De dónde era Pablo? De Tarso. Cerca de Tarso se dice que hubo una tribu muy antigua en la que ataban el cadáver de una víctima de homicidio a su asesino. Es decir, si yo mataba a alguien, al muerto me lo amarraban en la espalda para que el muerto se pudriera en mi espalda, para que lo que despedía al muerto me enfermara a mí, para que lo que deshacía al cuerpo me deshiciera a mí con vida. Ese era el castigo del homicida. Y cuando Pablo escribe, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, hacía referencia a eso, que él estaba cargando el pecado de él y que ese pecado le corrompía, le trastornaba, hedía el pecado en Pablo. Y Pablo decía, ya quítenmelo por favor. Y así éramos muchos de nosotros. Decíamos, ya no aguanto más. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no todo es tristeza, mi hermano. Versículo 25. Se responde el apóstol Pablo y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol se contesta y se consuela y dice: gracias, Señor, por mandar a Jesús, porque ya no hay condenación. Usted se queda: ¿cómo? Espérate, todo estaba mal ahorita. Me estaba diciendo que yo era el pecador y que yo no iba a dejar de serlo. No importa, mi hermano, si usted tiene a Cristo, con eso es más que suficiente. Para los que están en Cristo, el resultado de lo que Pablo nos enseña es la justificación. No que seamos justos, sino que somos justificados por la fe, porque Dios nos regala la salvación. Ninguna condenación hay. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, Pablo era de profesión abogado, docto en la ley. Él habla de una condena, de una sentencia. Ninguna condenación, dice. O sea, se refiere a un veredicto de culpable y al castigo que esa sentencia había conferido a aquella persona. Pero dice: pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Aquellos que no andan conforme a la carne. Ningún pecado pasado, presente o futuro puede considerarse en contra del cristiano, porque el castigo ya lo llevó Cristo en la cruz. Ese es nuestro consuelo. Podemos seguir sufriendo en el cuerpo, pero saber que Cristo ya pagó por nosotros, que seremos libres y salvos en Él. La justicia de Él ahora está en nosotros, porque nuestro pecado fue en Él. Qué mal trato hizo con nosotros el Señor, ¿verdad? Tomó lo peor de nosotros y nos dio lo mejor de Él. Aleluya. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Y con esto ya voy a cerrar. Un estilo de vida, hábitos, maneras de pensar. Todo cristiano verdadero es habitado por el Espíritu Santo y manifiesta, como dijo mi esposa en la última predicación, los frutos del Espíritu, que están en Gálatas 5, ¿verdad? Todo cristiano de verdadero, mi hermano, es aquel que demuestra los frutos del Espíritu. Y aquellos son los que, dice el apóstol, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne. Oiga, pero me acaba de decir que mi carne me va a llevar a pecar. Sí, pero usted no le va a poner fácil a su carne pecar. Usted, como en esa serie de televisión, ¿verdad? Que pierden el control de la mano y con la otra mano está peleando. Así es el cristiano ahora. La carne lo va a impulsar a pecar, pero usted se va a parar firme en su espíritu y le va a impedir que lo haga. Y si no se lo impide, por lo menos le va a dar una buena lucha para que no suceda. Esos son los que andan conforme a Cristo, conforme al Espíritu. Póngase de pie.